Buenas noches al grupo de Estadística 3. Hoy les hablaré sobre estimación por intervalos de confianza. No les he enviado todavía el video sobre errores estándar. Voy a enviárselo entre un rato, porque me di cuenta que algunas personas creo que tienen confusión en algunos términos. Creo que es una guía muy sencilla, pero vamos a aclararlo de todas maneras. Pero antes vamos a entrar con estimación por intervalos, que es un tema que a mí me interesa un poquito más porque es más amplio, abarca muchas cosas. Lo que sí yo necesito en esta parte, ¿verdad?, al grupo, todo el grupo, es que me expresen, ya sea por WhatsApp o por otro medio, me digan si dominan cómo buscar en las tablas de las funciones normales, la t-student, la chi cuadrada y la Fisher, porque en la estimación por intervalos yo necesito utilizar esas tablas para conseguir los intervalos para resolver algunos problemas en los cuales me piden un intervalo en particular, dependiendo si es la media o si es la varianza o si son las proporciones las que yo quiero conseguir un intervalo donde ellas se ubiquen. De manera que es muy importante para mí saber, no puedo asumir si conocen o no o dominan las tablas. Sin embargo, esta guía simple en este momento solamente va a tocar cuando se consigue un intervalo de confianza referido a la media poblacional. Empecemos con qué cosa yo entiendo por estimación por intervalo. Bueno, básicamente toda la información que yo tengo de transparencia yo se las he enviado en la guía, de manera que le voy a resumir qué es lo que hablamos con un intervalo. Es decir, por ejemplo, cuando yo hablo de un intervalo, yo digo, bueno, yo ya no necesito un valor particular del parámetro. Recuérdense que los parámetros son las variables de una población que no se conocen, por ejemplo, como la media poblacional, la varianza poblacional, la desviación estándar, entre otras. Entonces digo, bueno, yo no quiero un valor puntual, sino que quiero un rango de que tenga una cierta confiabilidad o un nivel de confianza, de que yo pueda encontrar ese valor dentro de ese rango. Entonces, ¿qué es lo que hace un intervalo de confianza? Bueno, él me permite construir o estimar el valor de ese parámetro en un rango establecido. O sea, en ese rango, en ese intervalo que yo voy a tener un cierto nivel de confianza que el valor del parámetro se va a encontrar. De manera que vamos a leer rapidito lo que ya tienen en la guía, pero es para que más o menos agarren una idea. Dice, un intervalo de confianza para un parámetro θ, un parámetro cualquiera, es un intervalo construido alrededor del estimador del parámetro. Como yo mencioné, hay que construirlo alrededor de él, de tal manera que podemos cifrar nuestra confianza de que el verdadero valor del parámetro quede incluido en dicho intervalo. Ahora, esto es importante. Si los extremos de ese intervalo son aleatorios, entonces se dice aleatoria. Ahora, cuando el estimador es reemplazado por números de acuerdo con los datos muestrales, en intervalo se dice numérico, que es realmente los intervalos que nosotros vamos a hallar. Vamos a siempre darle valores muestrales. Si yo tengo un estimador, por ejemplo, un estimador de la media, X barras, como aquí dice X barra, que va a estimar de la media, y yo conozco ese valor X barra, entonces yo puedo hallar los valores numéricos de ese intervalo. Por eso se llama intervalo numérico. Si fuera en forma general, es decir, que yo no tengo un valor de X, sino que puede ser cualquier valor, entonces tendría un intervalo aleatorio. Esa es lo que es la diferencia entre lo que es un intervalo aleatorio y un intervalo numérico. Cuando yo hablo de intervalo numérico, simplemente estoy diciendo, mira, entre este número y este número está el valor del parámetro que tú buscas. Si el parámetro que tú buscas es la media poblacional, entonces en ese intervalo, ahí con cierto grado de confianza vas a encontrar ese valor. Espero que eso se haya entendido, ¿eh? O sea, es algo muy sencillo. Cuando yo establezco el intervalo y reemplazo el valor del estadístico por el valor que él tiene, entonces estoy hablando de un intervalo numérico. Pero si ese valor
estadístico no lo estoy reemplazando por un valor, se llama aleatorio. Eso es lo que quiero que recuerden aquí. Entonces, recuerden, un intervalo de confianza para un parámetro cualquiera es simplemente construir alrededor de ese parámetro, de ese estadístico que va a estimar el parámetro, un intervalo, ¿verdad? Con un cierto grado de confianza que me indique a mí que el valor de mi parámetro, es decir, el valor que yo no conozco de una población, está con cierto grado de confianza en ese intervalo. A eso es a lo que se refiere. Hay un término que se utiliza mucho en la estimación por intervalo que se llama nivel de confianza de un intervalo. ¿Qué dice? ¿A qué se refiere cuando uno habla de nivel de confianza de un intervalo? Estamos hablando, es un nivel que está hablando con una cierta probabilidad. Me está refiriendo, mire, yo tengo una cierta probabilidad que mi valor que yo busco de ese parámetro esté dentro del rango de ese intervalo. Y esa expresión es simplemente 1 menos alfa, ¿verdad? 1 menos alfa. Si usted ve en esta expresión, dice 100, entre paréntesis, 1 menos alfa por porcentaje. Es una expresión muy sencilla. Acuérdense que en las probabilidades siempre es igual a 1. De manera que si yo resto 1 menos alfa, ese alfa, que se llama dentro de la estadística error significativo. Es un error significativo. Generalmente el estadístico coloca ese valor, pero también puede, si yo digo, en este caso, ¿verdad?, que yo tengo un cierto grado de confianza, un cierto porcentaje, por ejemplo, 90%, esta expresión matemática, que es 1 menos alfa multiplicado por 100%, ¿verdad?, que eso lo quiere decir, me permite hallar el valor de alfa, porque 100, recuerden eso, 100, entre paréntesis, 1 menos alfa multiplicado por porcentaje es igual al nivel de confianza. Si yo hablo del 95%, ¿verdad?, en este caso yo estaría hablando de 1 menos alfa igual a 0,95. Esto espero que no enrede mucho. De todas maneras, yo lo voy a explicar con un ejercicio para que se visualice. Pero cuando yo hablo de nivel de confianza, o cuando se habla de nivel de confianza, lo que se está hablando es de crear un rango, o sea, de crear un intervalo, es decir, un extremo izquierdo, un extremo derecho. Recuerden que un intervalo tiene un extremo derecho, un extremo izquierdo. Entonces me está diciendo, en ese intervalo hay un porcentaje de confiabilidad de que mi parámetro esté dentro de ese valor. Eso es lo que significa 100, entre paréntesis, 1 menos alfa. Eso se llama nivel de confianza. Espero que esto no cree confusión. De todas maneras, yo lo voy a explicar un poquito más para que se pueda comprender. Es algo muy sencillo. Vean esta gráfica, que la construí para que la puedan visualizar rapidito. Es una gráfica que se parece a la normal. Si ustedes ven, aquí hay un intervalo. Ese intervalo está en el extremo izquierdo, que es A, y en el extremo derecho, que es B. En la barriguita, que lo puedo llamar así para que se pueda comprender en un lenguaje coloquial, estoy colocando 100 entre paréntesis 1 menos alfa. Eso es simple y llanamente el nivel de confianza, que yo lo llamé zona de área de confiabilidad. Es decir, en esa área yo tengo mi rango. Observe que en los extremos tengo alfa medio y tengo alfa medio. Esos extremos están fuera del rango, es decir, esa es una zona donde yo no tengo, también se le llama zona de no aceptación, porque es una zona donde yo no tengo, o existe, o podríamos decirlo así, existe una probabilidad donde yo no tengo al valor del parámetro. Y yo sé que para valores mayores de B, o sea, hacia la derecha, y para valores menores de A hacia la izquierda, yo no tengo el valor del parámetro establecido, o sea, está muy alejado realmente del valor, o sea, sino que mi intervalo de confianza lo voy a tener entre el extremo A y el extremo B. Esta gráfica está construida para la media poblacional, pero igualmente se puede hacer para la varianza poblacional, para la proporción poblacional, para la desviación estándar poblacional, es decir, para los otros parámetros de la población que son desconocidos. Con lo que es el caso de la media, para que se visualice muy rápido, esta gráfica siempre te va a indicar a ti el nivel de confianza, la zona donde no está rechazada. Es importante que entiendas esto, porque cuando entres al contraste de hipótesis, a la parte de hipótesis, esto lo vas a volver a ver
porque va a haber una zona de aceptación, una zona de no aceptación. Ok, vamos a un ejemplo para que se visualice el término 100 entre paréntesis 1 menos alfa por ciento. Suponga que tienes un nivel de confianza del 95%, es decir, tienes un nivel de confianza, quieres construir un intervalo de nivel del 95% de que en ese intervalo caiga el valor del parámetro. Entonces te preguntan cuánto vale alfa. Bueno, alfa, yo dije que eso lo coloca el estadístico, el investigador realmente coloca ese valor, que es un valor significativo. Pero tú lo puedes determinar si tienes nivel de confianza. ¿Cómo se hace eso? Bueno, agarras la expresión matemática 100, de paréntesis 1 menos alfa porcentaje, y lo igualas al 95%. Si lo igualas al 95%, ese 100% simplemente pasa a dividir y te queda 95 entre 100 y se te da 0,95. Entonces, con un simple despeje vas a encontrar que el alfa es 1 menos 0,95 y eso te da 0,5. Ese 0,5 es la zona de no aceptación, es decir, es la zona que probablemente no esté el valor del parámetro. Eso en porcentaje, en este caso se escribe el 5%. Pero como tú ves, como se ve en la gráfica, ¿verdad? Como estás construyendo un intervalo, y un intervalo tiene un extremo izquierdo y tiene un extremo derecho, en este caso el extremo A y el extremo B, eso significa que ese alfa tiene que estar dividido en dos, o sea, tiene que haber dos colas. De manera entonces que el valor de alfa sería alfa entre 2 para el lado derecho y el alfa entre 2 para el lado izquierdo. Es decir, estás dividiendo esa área de no aceptación en dos áreas. Recuerda que la área de probabilidad de toda la gráfica vale 1. De manera que la zona de no aceptación sería alfa entre 2 y como alfa es 5%, eso da 2,5. Espero que se haya entendido, es una parte muy sencilla, ¿no? Ahora bien, para cada nivel de confianza, o sea, acuérdate cuando yo hablo de nivel de confianza, como mencioné, es 100 que multiplica a 1 menos alfa por ciento. O sea, esto es muy importante. El problema acá de la estimación por intervalo no es propiamente la parte matemática, es el no conocer las gráficas de la normal, la T de Student, la Chi cuadrada y la Fisher. Ese es el problema que se presenta en los intervalos de confianza. Es muy importante que sepan entrar a las tablas de la normal, interpretar las gráficas de la normal, la T de Student, la Chi cuadrada y la Fisher. ¿Sabes para cuándo se utilizan cada una de esas gráficas? Entonces, aquí traté de resumirlo de una manera un poco más sencilla para que lo puedan entender. Es importante, como mencioné al principio, si no conoces las tablas, no las conoces, es importante que se reporten y me digan, tengo esta dificultad acá, ¿cómo hago? Porque es muy importante, porque si esta parte no dominan las tablas, la normal, la T-Student, la Chi cuadrada y la Fisher, no van a poder hacer esta parte. Entonces, traté de introducir estos términos de una manera más sencilla. Fíjense, para cada nivel de confianza, fíjense, estoy diciendo, para cada nivel de confianza existe un valor de la tabla. Y eso es verdad. Es decir, yo voy a construir un intervalo de confianza. Ajá, pero ¿con qué tabla voy a trabajar? ¿Con la normal? ¿Con la T-Student? ¿Con la Chi cuadrada? ¿Con la Fisher? Ajá, ¿con cuál trabajo para encontrar ese intervalo? Entonces, fíjense. Para el caso de la normal, ese coeficiente, voy a llamar un coeficiente, voy a determinar un coeficiente, para más adelante crear una expresión matemática. Esto es el caso de ustedes para que ustedes lo visualicen de una manera más sencilla. Entonces, vamos a introducir un término que vamos a llamar coeficiente de confiabilidad. Y ese coeficiente de confiabilidad, cada una de esas tablas va a tener un coeficiente de confiabilidad. En el caso de la normal, que yo lo voy a identificar con la letra Z, sería 1 menos alfa medio. Recuerda, 1 menos alfa medio. Claro, aquí no se visualiza muy bien el menos, pero es 1 menos alfa medio. Pareciera como si estuviese todo conjunto, pero en realidad es 1 menos alfa medio.
C para el caso normal. Es decir, para el caso normal, mi coeficiente de confiabilidad yo lo voy a llamar Z, y entre paréntesis sería 1 menos alfa medio. 1 menos alfa medio. Por ejemplo, si el grado de confianza es del 90%, ya sé por los cálculos, entonces mi alfa es 10. Eso significa que si mi alfa es 10, mi alfa medio es 5. Entonces quiere decir que mi Z sería 1 menos ese valor. Pero el alfa, cuando yo hablo del alfa, estoy hablando en porcentaje. Ahora, si el alfa yo lo tomase como si fuese un número entero, en este caso, digamos, que me dio 10, entonces este coeficiente de confiabilidad ya no utilizaría el 1, sino utilizaría el 100. Entonces sería 100 menos ese número. Quiero que eso se aclare, porque yo puedo utilizar el número 100, pero acuérdense que cuando yo utilizo el 100 estoy hablando de porcentaje. Generalmente utilizo el 1 para hablar de probabilidad. Entonces, recuerda, cuando calcules el alfa, siempre lo llevas a porcentaje. En el caso, repito otra vez, en el caso de que tu confiabilidad es 90%, obvio que tu no confiabilidad o alfa, en este caso que estoy llamando, obvio que es 10. Es decir, si tuviera 80, alfa sería 20. Si tuviera, por ejemplo, 70, tu alfa sería 30. Es decir, lo que yo quiero decir es, la confiabilidad y el alfa van de la mano. Es decir, si tengo uno, pues diferencia tengo el otro. Si el coeficiente de confiabilidad es 96, mi alfa es 4. Si mi coeficiente de mi nivel de confianza es, por ejemplo, ponte 20, por decir algo, entonces en este caso mi alfa sería 80, porque siempre es un complemento. Es decir, la sumatoria de la confiabilidad o del nivel de confianza más la zona de no aceptación, o digamos que la zona en la que no existe un intervalo como tal, al sumarse eso da 1, que es la probabilidad, o el 100%. Hago mucho hincapié, o parafraseo mucho acá, porque me interesa que esto se entienda bien. El alfa siempre lo representa en porcentaje. Repito otra vez. Supongamos que tienes un nivel de confianza del 90%. Para llegar a 100, te faltaría 10. Ese 10 es tu alfa, pero está en porcentaje. Sería 10%. Si lo divides entre 2 es 5%. Si eso lo desarrolla, ese 5% sería 0.05 en dado caso. ¿Está claro? Entonces, continuamos con esta parte. El Z sería, en este caso, nuestro coeficiente de confiabilidad para la normal, y se calcula como 1 menos alfa medio. 1 menos alfa medio. Para la distribución T, ¿verdad? Lo voy a representar con la letra T, y entre paréntesis va a ser K, 1 menos alfa medio. Es decir, voy a tomar el par. Fíjense, si notan, el Z es 1 menos alfa medio, es decir, yo tengo un solo valor. Pero acá, en la T de Student, es K menos alfa medio. Eso significa que voy a tomar dos pares. K, que son los grados de libertad, y 1 menos alfa medio. Con esos dos grados, con esos dos términos, con esos dos puntos, o digamos con esos dos números, entro a la tabla y busco el valor de T. Para la chi cuadrada, fíjense que yo coloqué acá un intervalo, claro, porque uno de los extremos sería K, 1 menos alfa medio, y el otro sería K de alfa medio. Recuerda, K son los grados de libertad. Y para la distribución F, también serían dos extremos, pero entonces el extremo, uno de los extremos se calcularía 1 menos alfa medio, como mn, fíjense, mn, o sea, tiene los grados de libertad, y el otro extremo se calcularía como f de alfa medio, mn. No quiero andar mucho acá, porque yo pienso que esta parte se entiende mucho con la práctica, pero estas son expresiones matemáticas que te ayudarán a construir los intervalos de estimación para tu variable, o sea, en este caso para tu estimador, o en este caso, si lo quieres ver así, para tu parámetro. Entonces, repito otra vez, existe un coeficiente de confiabilidad, y cada coeficiente de confiabilidad va a ser diferente respecto a la tabla que tú vas a manejar.
o a la distribución que quieras hacer. Si tu distribución es normal, entonces utiliza Z y sería 1 menos alfa medio. Si tu distribución es T-Student, entonces utilizarías K, 1 menos alfa medio. Si es chi cuadrado, entonces tendrías dos extremos. Uno de los extremos sería K, 1 menos alfa medio, y el otro extremo sería K alfa medio. Recuerda que los K serían grados de libertad. Si la distribución es F, entonces uno de los extremos de F sería 1 menos alfa medio Mn, es decir, tienes 2 grados de libertad, entras con 1 menos alfa medio, consigues ese valor, y para el otro extremo sería F de alfa medio, y los valores o los grados de libertad serían Mn. Entonces, recuerda, es muy importante que esto se entienda, porque en este caso le estoy colocando los intervalos de una manera sencilla para que los puedan visualizar. Es muy importante que esto se entienda. Esto de observaciones ya lo hice con anticipación, ya lo expresé nuevamente, pero vamos a recordarse. Observa, recuerda, si se desea un intervalo de confianza de 100 menos un alfa por ciento, en la tabla correspondiente, ¿verdad? O sea, debes buscar un valor para la variable para la cual el área de la cola superior, también la cola inferior, sea 100, entre paréntesis, alfa medio por 100. Se lo expliqué, si ven la gráfica anterior, estoy diciendo. Fíjense, si el nivel de confianza es 70%, ¿cuánto vale la mía? 30. ¿Por qué? Porque en la sumatoria tiene que dar 100%. Si la probabilidad es 1, entonces los dos términos tienen que dar 1. Es muy sencillo. Por diferencia, si tengo el nivel de confianza, por diferencia tengo alfa. O sea, si el nivel de confianza es 99, entonces por diferencia alfa vale 1. Espero eso se haya entendido. De todas maneras, si tienen una duda, pueden mandarme por el WhatsApp y yo trataré de aclarar la idea. Pero aquí es muy importante, para que no tengan problemas con esto, es que tengan un dominio pleno de cómo se encuentran los valores en las tablas, usando la normal, la T de student, la chi cuadrada y la Fisher. Ok, lo anterior, ¿por qué yo tomo el alfa medio? Bueno, acuérdate que tú tienes un nivel de confianza, recuerden que tú tienes un nivel de confianza 100, 1 menos alfa por ciento. Esto de 100, 1 menos alfa por ciento es una expresión matemática, es una forma de escribir, es algo muy sencillo. Entonces, la porción del área debe tener, o sea, por ejemplo, esto es lo que está diciendo, para que tengan una idea. Tú tienes un intervalo. Al tener una gráfica como la que yo coloqué, que es la normal, vas a tener dos extremos. Uno que va a estar al extremo superior y otro que va a estar al extremo inferior. Es decir, vas a tener dos regiones donde hay una no aceptación, es decir, una alta probabilidad donde no encuentres un valor estimado para el parámetro. Entonces, ese valor que tú tienes, que yo llamé alfa, como tienes dos colas, tienes que dividirlo en dos, porque es una porción normal, o sea, es un procedimiento, porque son partes iguales, por eso se colocan de esa manera, o sea, por eso tú colocas alfa medio del extremo derecho y alfa medio del extremo izquierdo, porque tienes dos colas. Esa es la razón. Ahora bien, esta parte sí me interesa, porque yo procuré condensar la expresión matemática. En realidad, para llegar a un intervalo de confianza hay una deducción matemática, se demuestra y se llega a una conclusión que yo lo que acabo de colocar acá. Esto que dice acá, estimador más o menos el coeficiente de confiabilidad multiplicado por el error está. Por eso les mandé por eso les mandé una guía sobre el error estándar. Se la mandé para que no tuvieran dificultad con esta parte. Es decir, esto que yo estoy colocando acá se llega a través de deducciones matemáticas, pero yo no estoy interesado en las deducciones matemáticas en este curso, de manera que simple y llanamente, ¿cómo yo voy a construir un intervalo de confianza? Bueno, simplemente vamos a utilizar esta expresión matemática. El estimador, más o menos, el producto del coeficiente de confiabilidad que ya expliqué anteriormente, que dependiendo de la gráfica, o sea, dependiendo de la distribución que estés estudiando, vas a tener diferentes coeficientes de confiabilidad. Recuerda, para normal, para la T-Student, para la chi cuadrada y para la Fisher,
los coeficientes de confiabilidad son diferentes. La normal no toma los grados de libertad, pero la T-Student, la Chi cuadrada y la Fisher necesitan grados de libertad. Eso es importante que lo recuerden. Entonces, fíjense, es el estimador más o menos el producto del coeficiente de confiabilidad por el error estándar. Veamos un ejercicio que ilustre esto que yo acabo de comentar. Supóngase que, a leerlo textualmente, supóngase que se utiliza una variable X para designar el peso de un pasajero de un avión. Y estamos interesados en conocer la media. Fíjate, ¿la media de quién? Bueno, de esa variable. ¿Y quién es esa variable? Bueno, en este caso, esa variable me representa una población. ¿Y cuál es la población? Bueno, en este caso, el peso de todos los pasajeros que van en ese avión. Esa es la variable X. Ahora bien, aquí el problema es el tiempo y el dinero. De manera que eso es un limitante. Entonces tú no puedes estudiar los dos. Entonces ¿qué es lo que se hace? Se toma una muestra. Entonces se toma una muestra de 36 pasajeros. Y de esa muestra se calcula la media. Y resulta que la media dio 60 libras. Es decir, que el promedio de esos pasajeros, de los 36 que se tomó como muestra de esa población, su media es 660 libras. Y hicieron unos cálculos también. Claro, si tú tienes una muestra y tienes la media, tú puedes calcular la desviación estándar. Y la desviación estándar le dio 30. Entonces, la pregunta es, yo quiero tener un rango donde yo tenga el valor de ese parámetro, que es la media poblacional. Pero yo quiero que sea con un nivel de confianza del 95% de confianza. Bueno, en este caso es muy sencillo. Recuerda que en el ejemplo anterior yo hice el cálculo, o se hizo el cálculo de cuánto valía alfa para 95%, pero se lo voy a decir otra vez. Cuando yo hablo de porcentaje, está un nivel de confianza. Entonces, el nivel de confianza más el nivel de no confianza, por decirlo así, tiene que cambiar 100%. Si yo tengo un nivel de confianza de 95%, el nivel de no confianza, o no hay intervalo, obvio que es la diferencia. Si es 95%, eso significa que mi alfa es 5%. Y si mi alfa es 5%, entonces mis colas, en este caso las colas que yo necesito, que son alfa media, es 2.5%. Si yo eso lo llevo en términos de números, en el porcentaje, sería 0.025. Como se ve aquí, sería 0.025. Ahora, como yo voy a utilizar la distribución normal, como yo voy a utilizar la distribución normal, entonces lo que hago es utilizar el coeficiente de confiabilidad. Entonces, primero, el coeficiente de confiabilidad aquí sería Z1 menos alfa media, pero yo sé que el alfa medio es 0.025. Entonces, yo necesito encontrar en la tabla el valor de Z.975. Si yo voy a la tabla, me da 1.96. 1.96. Muy bien. Ahora, vamos. Eso sería el coeficiente de confiabilidad. Ahora vamos al error estándar. Como yo estoy aquí estimando media muestral, ¿verdad? Entonces, y conozco la desviación poblacional, en este caso la variable X, porque la conozco, la puedo calcular, entonces simplemente utilizo desviación estándar de X entre la raíz de n. La desviación estándar, según los datos que me dieron, es 30 y en la muestra de 36, eso me da 5. Ahora bien, si yo utilizo la expresión anterior que yo escribí, que se escribió, que el intervalo se construye. ¿Cómo se construye el intervalo? Estimador, más o menos, el coeficiente de confiabilidad por el error. Si yo reemplazo, ¿cuál es mi estimador aquí? Bueno, la media muestral, entonces sería X barra. Más o menos el coeficiente de confiabilidad. Aquí el coeficiente de confiabilidad, como es la normal, sería Z1 menos alfa media. ¿Y quién sería el error estándar? Bueno, en este caso sería sigma de X por la raíz de n. Ya ¿quién es el valor de X? ¿Verdad? El valor de X en este caso sería 160, más o menos el Z1 menos alfa medio, que ya lo calculamos, que sería 1,96, y eso lo multiplicamos por
sigma de x entre el rn, que ya también lo calculamos que es 5, y eso nos da 1.96, perdón, 1.96 por 5, nos da 9.8, y si agarramos 160 y le restamos menos 9.8, construimos el extremo izquierdo del intervalo, eso nos da 150.2, y construimos el extremo derecho, sería simplemente 160 más 9.8, de manera que mi intervalo es 150 y 168. En conclusión, mi probabilidad de encontrar la media poblacional con un nivel de confianza del 95% del promedio del peso de todos los pasajeros del avión está en un intervalo que va desde 150.2 libras a 169.8 libras. Bueno, eso es todo. Espero que hayan comprendido esta parte. Si no la han comprendido, les agradecería que me envíen un WhatsApp. Sé que son clases nuevas, he procurado buscar un lenguaje muy sencillo y he procurado mandarle tareas muy sencillas. El intervalo de confianza tenemos que estudiar varios intervalos porque tenemos que ver cuándo lo utilizamos. Nos faltaría ver un momentico un ejemplo de la T-Student, luego un ejemplo de la chi cuadrada y un ejemplo de la ficha para más o menos tener claro. Lo que yo estoy interesado realmente para que esto se pueda dominar es que ustedes sean sinceros y me manden por WhatsApp cuál de esas distribuciones no saben o cómo se ubican en las tablas para conseguir sus datos. Puse el ejemplo de la normal porque yo asumo que todos han visto la tabla normal y que todos pueden buscar puntos en las tablas normales. Bueno, gracias, eso es todo.